66 libros que tenemos aquí. De Génesis, Apocalipsis. Toda la palabra es inspirada por Dios. Luego hablaremos de lo que significa inspirar. Pero dejadme que os diga la Biblia dentro de la historia. Bien. La Biblia dentro de la historia secular es un libro de información importantísimo. ¿Por qué? Número uno, porque es el único libro en todos los registros que tiene el origen de la creación. Amén. Solo la Biblia explica perfectamente el origen de la creación. Qué bien. Y los científicos van a ella de tal manera, hermanos, que para ellos, fijaros lo que pasó. Faltaba un día en una máquina que ellos hicieron. La NASA creó una máquina para contar cuántas veces el Sol, la Tierra había dado vueltas al Sol. Y asimismo también sobre ella misma. De tal manera que querían contar los días hacia atrás. Llegaba un momento, Jesús, que la máquina daba un fallo. Otra vez, la prepararon, y a cierto día, la máquina daba un fallo. Entre ellos había un hombre que había estado en la escuela dominical y dijo: me parece que ya sé por qué hay un fallo en esta máquina. No es que haya un fallo, es que pasó en realidad que falta un día en la historia. Dice la Biblia, empezaron a leer el libro de Josué, cuando Josué está venciendo, llega y le dice: Señor, los enemigos son muchos. Qué bueno. Ay, Dios, los enemigos son muchos. El día declina. Te pido por favor que el sol se detenga en Ascalón y la luna en Asdod. Y dice la Biblia: y el sol se detuvo durante casi un día, 23 horas y 10 minutos. Y ahora faltan todavía 50 minutos. ¿Dónde están esos 50 minutos? Le dice Dios a Isaías: vente donde Ezequías, vete y dile que ordene su casa porque va a morir. A Isaías dice: prepara tu casa que te vas a morir. Ya sabéis, Ezequías se da la vuelta, empieza a llorar: Señor, en la mitad de mis días cortas mi vida. Llega Dios y dice: vete y dile que le añado 15 días, 15 años más. Y ahora le dice: ¿qué señal me pides para que sepas que esto es verdad? ¿Que se adelante o que se atrase el sol? Dice que se atrase 50 grados, 50 minutos. Qué bueno. Se cumplió la palabra del Señor. Y aún la NASA ha tenido que reconocer que la Biblia es un libro fidedigno y que todo lo que en ella está escrito es verdad. Amén. Amén. Arqueológicamente, el otro día vi que se ha descubierto la ciudad de David. Hasta los días de hoy no se habían descubierto. Se había descubierto los muros, Jerusalén, pero no la ciudad de David. Y en la ciudad de David han encontrado monedas del rey David, monedas de Salomón. Han encontrado el estanque que Ezequías creó para que el agua viniera por debajo. Entonces, ¿dónde viene eso? En la Biblia. Y la Biblia es un libro histórico.
años fueron los años en los que se escribió la Biblia, por más de 40 autores. O sea, 1600 años, desde Moisés hasta Juan el Apóstol. Y una de las cosas más impresionantes es que en todo el hilo de la Biblia no hay error, Qué bueno. no hay contradicción. De verdad. Entre ellos hay un gentil que es Lucas, que no conoció a Moisés. ¿Cómo es posible, hermanos? Yo os pregunto, ¿cómo es posible que todos con diferentes ideas, reyes, profetas, campesinos, pescadores, publicanos, aristócratas como Pablo, y todos tenían la misma dirección? ¿Por qué? ¿Os habéis preguntado? Porque hemos leído toda la Escritura. Es inspirada por Dios. Amén. Es decir, Dios utilizó a los hombres no quitando su perspectiva, pero sí iluminando su espíritu para escribir lo que era necesario para nosotros. Aleluya. Ahora vamos a leer Romanos capítulo 15, verso 4. ¿Alguien lo tiene? Leerlo, por favor. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la apariencia, por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Amén. Se escribieron antes. ¿Para qué? Para nuestra enseñanza. Permitidme deciros esto. Nadie puede ser cristiano si no lee la Biblia. ¿Qué dice, pastor? Es imposible. La única manera de ser enseñado es a través de la Escritura, la palabra de Dios. ¿Por qué? Juan capítulo 6, no hace falta que lo leáis. Dice Cristo: las Escrituras dan testimonio de mí. Amén. Cuando Cristo habla de los 6 testimonios que dan de Él, hablando de la obra, el Padre, Juan el Bautista, el Espíritu Santo, pone también a la Escritura. ¿Por qué? Porque la Escritura es la palabra de Dios que nos revela los sentimientos de Dios, Qué bueno. que nos revela el carácter de Dios. Amén. Yo recibí esta frase: ¿quieres mirar a los ojos a Dios? Lee la Biblia. De verdad. ¿Quieres que Dios te hable? Lee la Biblia. Dice el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, dice, porque tenemos la palabra profética más segura. Dice, y vosotros hacéis bien en estar atentos ¿a quién? A ella. ¿Por qué? Dice, porque es como una antorcha que alumbra en medio de la oscuridad. Qué bien. Un cristiano maduro, un cristiano firme, es un cristiano que lee la Biblia. Amén. 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 Es inerrable, no contiene error. ¿Por qué? Porque es como su autor, el Espíritu Santo. Amén. No tiene errores, no comete errores la Biblia. Fijaros si es importante la Biblia, que si alguien, aun no conociendo a Dios, lee el libro de los Proverbios, tendrá una vida moral perfecta. Claro. Mourinho, lee la Biblia, y aunque no, creo que no es creyente del todo, pero él dice, Toñín, que él, para tener una vida correcta,
la Biblia es la palabra de Dios. Amén. Dice el Salmo, dice, tus leyes hacen sabio al sencillo Qué bien. y convierten el alma. Amén. No solamente es un libro histórico, sino que la Biblia es el libro de Dios, es la palabra de Dios y es el medio por el cual Dios se da a conocer a nosotros. Amén. Fijaros, es importante que el Espíritu Santo, para dar entendimiento al hombre y para darse a revelar a él, utiliza la palabra de Dios. Y nunca el Espíritu Santo estará en contra de la Biblia. Amén. Amén. Y esto lo digo como advertencia. Si veis algún vídeo de personas personas latinoamericanas que hacen cosas raras, están fuera de la Biblia, no son de Dios. Por mucha expectación y espectáculo que haya, por mucha emoción que nos pueda provocar, no son de Dios. Porque el Espíritu Santo habla conforme a la Escritura. Amén. Amén. Entonces, es un libro que contiene la historia, porque contiene el principio, pero también el fin. Eso es una de las señales, porque, no sé si alguno se ha preguntado esto, ¿por qué sabemos que la Biblia ya, el canon ha sido cerrado? ¿Por qué? Porque Apocalipsis revela el fin de todas las cosas. Entonces ya no hay más escrito que eso. Y ahora, si alguno os preguntáis, en el libro, en la Biblia católica, hay 6 libros más, los apócrifos, Macabeos, Judith, Tobías. Escuché a un hombre, a un erudito de la Biblia, dijo, ¿sabéis por qué los apócrifos no son inspirados? Porque todos los que lo escribieron tuvieron que pedir perdón de lo que habían dicho. Al tener que pedir perdón, yo he leído Tobías, he leído Judith. Tobías hacía rituales esotéricos para liberar a las personas. Cogía el hígado de los peces y cosas, hacía cosas. Pero todos ellos tuvieron que pedir perdón y contienen errores. Sin embargo, la Escritura, la palabra de Dios, Gloria a Dios. Amén. Amén. dice, esta es como un ancla firme, es como espada, hermanos, es viva y eficaz. Que Hebreos capítulo 4, verso 12, es viva y eficaz, más cortante que toda espada, de doble filo, que discierne, que parte el alma y el espíritu, discierne los pensamientos y llega hasta los tuétanos. La palabra de Dios, al ser inspirada, lo que quiere decir ahí, esto es tremendo, dice que cuando cogió Dios a Adán, lo hizo, y cuando hizo el muñeco de barro, dice que se puso junto a él y sopló aliento de vida. Esa es la palabra que aparece en inspirada, teupestos, que significa que Dios en este libro ha soplado vida. Amén. Y me dirás, vale, pastor, ¿qué evidencia hay en que la Biblia contiene la vida de Dios? Voy a dar 3 evidencias. Número 1, la evidencia del convertimiento. Amén. Dice, la fe viene por el oír y el oír la viene palabra de Dios. por la palabra de Dios. ¿Sabéis cuál fue el pecado del rico? Que a la ley, a las escrituras le dijo no. Por eso estaba en el tormento.
Pero la fe viene por el oír y el oír la palabra. Esa es la primera. La segunda, tiene tanta vida que ¿sabéis lo que hizo el enemigo? Cerrar la Biblia. Cerrando la Biblia, la gente vivía en oscuridad, Jesús. Era durante, creo que el año 1000 o el año 900, la Iglesia Católica cierra la Biblia y solamente hay un lenguaje, el latín, oculto para el pueblo, porque nadie sabía leer y el latín solo lo sabían los obispos, los párrocos, nadie más. De tal manera que lo interpretaban como ellos querían. Y durante todos esos años, Satanás se había aprovechado de que el pueblo no leía la Biblia. Al no leer la Biblia, no conocen a Dios. Al no conocer a Dios, hace con ellos lo que quiera. Pero en el año 1500, Gloria a Dios. un hombre llamado Martín Lutero Amén. coge la Biblia que estaba atada con cadenas. Tenía que bajar él al cuarto donde estaba, quitaba las cadenas, cogía la Biblia y leía, y leía, y leía. Hasta que un día se encontró con el capítulo 1, verso 17 de Romanos. El justo por la fe vivirá. Amén. Y cuando él encontró la luz, porque Martín Lutero llegó a decir: yo no amo a Dios, yo le odio, porque veo su ira sobre mí. Se confesaba 6 veces al día. Salía de confesarse y ya sentía otra vez la ira de Dios sobre él y volvía a confesarse, porque no se sentía puro, porque las administraciones del convento no le podían hacer sentirse libre. Solamente la palabra de Dios. Amén. Hizo que el corazón de Lutero, como esas cadenas abrió, de esa misma manera el corazón fue libre al encontrarse con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios trae libertad. Amén. ¿Qué hace Lutero? Coge, se mete en un convento, en un castillo, le esconde el príncipe de Wittenberg, le esconde y durante 6 años se tira escribiendo la Biblia al alemán. ¿Para qué? Para que todo el pueblo, aleluya, lea la escritura. Va, hermanos, a la imprenta. Allí se hizo la primera Biblia escrita en alemán. Pero resulta que el pueblo no sabe leer y ahora Lutero tiene que hacer una escuela en la iglesia para que la gente empiece a leer y aprenda a leer. ¿Y con qué aprende Alemania? Con la Biblia, con la escritura, con la palabra de Dios. Ahora los que vendían indulgencias, ¿qué pasa? Se tienen que dedicar a otra cosa. ¿Por qué? Porque ha venido la luz de Dios. Al venir la luz de Dios, las mentiras del diablo desaparecen. Amén. Eso es lo que hace la Escritura. Amén. Amén. Lo ha escrito. Ha repartido las Biblias. Año 1500. Aparece aquí en España. Aquí en la Plaza San Miguel, ahí estuvo, en la calle Doctor Cazalla, ahí estuvo la primera iglesia de Valladolid. Y tenían que traer los Nuevos Testamentos escondidos, en telas, porque si no los mataban. ¿Cuánta gente ha muerto por la Escritura? ¿Cuánta gente? Porque el enemigo tiene miedo a la palabra de Dios. Sabe que cuando este libro entra, lo cambia todo, hermanos. Saben ustedes que en Corea del Norte, en China, en Irán, en todos estos sitios, ustedes pueden tener los libros que quieran, de todo lo que quieran, pero Juan Antonio, la Biblia no puede entrar. ¿Por qué? La Biblia, sabe el
Santiago que es un libro que tiene el poder de Dios. Amén. Ahora se ha levantado un hombre, ¿estáis bien? Sí. Se ha levantado un hombre llamado Voltaire. Dice, se acabó la Biblia. La vamos a hacer desaparecer. Dice, solo va a quedar una muestra y va a estar en un museo. 50 años después, la casa de Voltaire se ha convertido, Dios mío, en la casa de Sociedad y Espíritus. La mayor exportación mundial de Biblia. No hay quien se meta con la palabra. Amén. ¿Por qué? Dice, cielo y tierra Pasará, pasarán, pero mi palabra permanecerá. permanece para siempre. Amén. Fijaros, hermanos, que es importante la palabra de Dios, que hoy cortan una hoja, nuestros hermanos se la meten aquí y la guardan y tienen que pasar por los controles. Si les descubren, son 9 años de cárcel. ¿Me dejáis decirlo con cariño? Amén. Amén. Y nosotros la tenemos en casa y no le hacemos caso. ¿Verdad? Amén. Uno se juega en la vida por una hoja. Y nosotros la tenemos en casa y no la leemos. ¿No creéis, hermano, que esto es un tesoro? Totalmente. Entonces, sabemos que es el libro de Dios, que es inspirado por Dios, que contiene vida, que debemos leerla y que contiene el carácter de Dios, que contiene sus pensamientos, que contiene todo lo que el Señor ha querido revelar para que nosotros le conozcamos, que es el único medio de salvación para nosotros. Amén. Fijaros, dice la Biblia, Corintios capítulo 1, verso 20. Dice, porque el mundo no conoció a Dios por medio de la sabiduría. Por eso le agradó a Dios que le conociesen por la locura de la predicación. Amén. La Biblia. Me gustaría que leyerais en casa, porque es muy largo, Salmo 119. Excelencia de la palabra de Dios. Amén. Sumamente pura es tu palabra. La suma de tu palabra es verdad. Mejor es tu palabra, más dulce que la miel es tu palabra. Mejor que el oro y la plata es tu palabra. Creo que lo escribió Esdras, este salmo. Por lo cual, hermanos, si hay hombres que han muerto por la palabra del Señor, nuestro deber, como mínimo, es leer un capítulo al día. Un capítulo. Creo que tardamos entre 1 minuto o 2 minutos en leer un capítulo. Y cuando uno lee la Biblia, se acerca más a Dios. Uno de los problemas de Filadelfia es este. Sabemos hacer cultos. Somos los mejores. Pero no sabemos o no hemos aprendido a la iglesia a leer la escritura. ¿Sabes por una de las cosas? Que la gente es muy analfabeta. No, Que yo leo la Biblia y la tengo que leer un cacho como 6 veces para que me entere un poco. sí, mira. Yo entiendo. Yo te digo de mí, ¿eh? Sí. Ahora la juventud, pues sabe más. No, La mira, juventud, como yo,
los más jóvenes, pues como el niño el Pedro y esto, pues ahora la gente estará más preparado. Mira, todo, porque yo termino y ya hacemos las preguntas, ¿vale? Hemos dicho eso, que es la inspirada, que no tiene el carácter de Dios, que es el libro de Dios, que es un libro que contiene el canon bíblico, pues los 39 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo, ¿vale? Y que es el libro de Dios y que es el medio de salvación para la humanidad que utiliza el Espíritu Santo en nuestros cuerpos, ¿vale? Y bueno, ya creo que ya terminó y así, si queréis, ponemos un coloquio de preguntas. A lo que dices tú, Juan, yo creo